Hola a todos. Soy el Historias de Shanghai y estoy aquí para ayudarles hoy. Sé que muchos de ustedes usan este vídeo para dormir. Así que antes de quedarse dormidos, denle me gusta al vídeo y suscríbanse al canal. Además, díganme de dónde son y qué hora es cuando están viendo ahora. Pónganse cómodos y relájense. Siempre había pensado en mi ciudad natal, Valparaíso, como un lugar congelado en el tiempo. Las calles adoquinadas, las casas coloridas encaramadas en las colinas y el aroma de la brisa marina parecían inmutables, incluso después de años viviendo en el extranjero. Así que cuando regresé en el verano de 2019, fue como si hubiera retrocedido a mi infancia. Diego, ¿puedes creer que ha pasado más de una década?, exclamó mi viejo amigo Mateo mientras estábamos de pie contemplando la bahía. El tiempo vuela, respondí, absorbiendo las vistas familiares. Pero hay cosas que nunca cambian. Hablando de cosas que nunca cambian, sonrió Mateo, ¿te acuerdas del parque de los niños? Mi rey. ¿Cómo olvidarlo? Pasábamos casi todas las tardes allí después de la escuela. Exacto. Algunos de nosotros planeamos reunirnos allí mañana, como una mini reunión. ¿Te apuntas? Dudé por un momento. El parque tenía innumerables recuerdos, tanto alegres como inquietantes. Claro, ¿por qué no? Al día siguiente, me dirigí al parque. Situado entre dos colinas, alguna vez fue el corazón de nuestro vecindario. Al acercarme, noté que los colores vibrantes se habían desvanecido y algunos de los equipos mostraban signos de abandono. «Diego», llamó una voz. Era Sofía, saludando con entusiasmo. A su lado estaban Lucas e Isabella, ambos sonriendo cálidamente. «Qué bueno que viniste», dijo Lucas, estrechándome la mano con firmeza. «No me lo perdería por nada del mundo», respondí. Pasamos la siguiente hora recordando viejos tiempos, riendo por nuestras travesuras de la infancia. Pero cuando el sol comenzó a ponerse, Mateo dio una palmada con las manos. «Bien, ¿quién se anima a una pequeña aventura?», preguntó con picardía. «Uy, esa mirada nunca significa algo bueno», bromeó Isabella. «¿Recuerdan el viejo tobogán al final del parque?», continuó Mateo. «El que cerraron». El grupo cayó en silencio. Te refieres al tobogán Espirel? Preguntó Sofía suavemente. Exacto. Escuché que planean demolerlo pronto. Podría ser nuestra última oportunidad de echarle un vistazo. Sentí un nudo formarse en mi estómago. El tobogán espiral era la estructura más alta del parque, un tubo metálico en espiral que parecía tocar el cielo. Lo cerraron tras una serie de incidentes que nunca se explicaron del todo. ¿Es buena idea?, pregunté. «Vamos», insistió Mateo. «Ya no somos niños. ¿Qué es lo peor que podría pasar?» Regenadians, aceptamos. La curiosidad nos ganó. Nos abrimos paso entre la hierba crecida, y las risas de antes se desvanecieron en un incómodo silencio. El tobogán espiral se alzaba ante nosotros. Su pintura, que alguna vez fue brillante, ahora estaba descascarada y oxidada. Una cerca de malla lo rodeaba con un cartel descolorido que decía: «Prohibido el paso». «Bueno, las barreras nunca nos detuvieron antes», dijo Mateo con una sonrisa mientras sacaba unos alicates de su mochila. «Venías preparado», comentó Lucas, levantando una ceja. «Siempre», guiñó Mateo. Cortó un hueco en la cerca, y uno por uno, pasamos al otro lado. De pie en la base del tobogán, sentí un escalofrío inexplicable. Este lugar me da escalofríos, susurró Sofía. «De acuerdo», añadió Isabella. «Tal vez esto no sea tan buena idea». «Solo una rápida subida hasta la cima», insistió Mateo. «Y luego nos vamos». En contra de mi mejor juicio, lo seguí mientras comenzaba a subir la escalera en espiral que rodeaba el tobogán. Los escalones de metal crujían bajo nuestro peso, resonando en el silencio de la tarde. A mitad de camino, una ráfaga de viento hizo que toda la estructura se tambaleara ligeramente. ¿Sintieron eso?, preguntó Lucas nervioso. «Probablemente solo sea el viento», dije, intentando convencerme tanto como a él. Llegamos a la plataforma superior, y la vista era impresionante.
Las luces de la ciudad brillaban abajo, y el océano se extendía hasta el horizonte. «Vaya», suspiró Isabella. «Es hermoso aquí arriba». «¿Ven? Valió la pena», sonrió Mateo. Pero el momento de tranquilidad fue breve. Un bajo zumbido comenzó a emanar del tobogán. «¿Qué es ese ruido?», preguntó Sofía, con los ojos abiertos de par en par. Antes de que alguien pudiera responder, la entrada del tobogán pareció brillar. Una suave luz pulsaba desde su interior. «Es una especie de broma». Me giré hacia Mateo. Él negó con la cabeza, igualmente desconcertado. «No tengo idea de lo que está pasando». «Tal vez sea un reflejo de las luces de la ciudad», sugirió Lucas, aunque su voz carecía de convicción. «Chicos, creo que deberíamos irnos», instó Isabella. En ese momento, una risa infantil resonó desde el tobogán. Era tenue, pero inconfundible. «¿Escucharon eso?», susurró Sofía, con el rostro pálido. «¿Quién está ahí?», gritó Mateo. No hubo respuesta. La risa se desvaneció, reemplazada por un silencio inquietante. «Está bien, ya basta», dije con firmeza. «Salgamos de aquí». Cuando nos dimos la vuelta para bajar, la entrada del tobogán se selló de repente con un estruendo metálico. Estábamos atrapados en la plataforma. «¿Qué está pasando?», gritó Lucas, tirando de la entrada del tobogán. No se movía. «Intenten las escaleras», exclamó Isabella. Corrimos hacia la escalera, pero los escalones parecían alargarse interminablemente hacia abajo, desapareciendo en la oscuridad. «Esto no tiene sentido», balbuceó Mateo. El pánico se apoderó de nosotros. El zumbido se volvió más fuerte, resonando a través de la estructura metálica. «Miren», señaló Sofía hacia la ciudad. Las luces parpadeaban, y los edificios parecían distorsionados, como un espejismo. «Esto no es real», murmuré, intentando controlar mi respiración. «No puede ser». «Tal vez estamos soñando», sugirió Lucas desesperadamente. «Todos al mismo tiempo», replicó Isabella. La risa infantil volvió, más fuerte esta vez. Resonaba a nuestro alrededor, proveniente de todas las direcciones. «¿Quién eres?», gritó Mateo al vacío. La risa se detuvo abruptamente. Un susurro la siguió, tan suave que apenas se podía escuchar. «Ven a jugar conmigo». Sofía se aferró a mi brazo. «Diego, ¿qué está pasando?». «No lo sé», admití, el miedo apoderándose de mí. La plataforma comenzó a temblar. El metal crujía bajo la tensión. «Necesitamos encontrar una salida», gritó Lucas por encima del ruido. «Tal vez si bajamos por el tobogán», sugirió Mateo, señalando la entrada. «Está sellada», le recordó Isabella. Como si respondiera a nuestra conversación, la entrada del tobogán se abrió lentamente, revelando una vez más el túnel brillante. «¿Tenemos otra opción?», pregunté. Mateo se acercó al tobogán con cautela. «Yo iré primero». «Espera». Sofía le agarró el brazo. «No sabemos a dónde lleva». «¿Quieres quedarte aquí?», replicó él. Ella lo soltó a regañadientes. Mateo respiró hondo y se sentó al borde del tobogán. «Nos vemos abajo», dijo, intentando una sonrisa tranquilizadora antes de desaparecer en el túnel. Esperamos, conteniendo la respiración. Los segundos se convirtieron en minutos. «Mateo», llamó Isabella. No hubo respuesta. «No me gusta esto», murmuró Lucas. «Voy tras él», decidí. «Diego, no», suplicó Sofía. «No puedo dejarlo». Antes de que alguien pudiera protestar más, entré en el tobogán. El interior estaba iluminado por esa misma suave luz. Mientras descendía, las paredes parecían pulsar con luz. El tobogán giraba y se retorcía de formas que no recordaba de mi infancia. El tiempo se sentía distorsionado. Finalmente, emergí al final, aterrizando sobre hierba suave. Pero no era el parque. Me levanté y miré a mi alrededor. Estaba en un vasto campo bajo un cielo sin estrellas. Mateo no estaba por ninguna parte. «Mateo», great. Mi voz fue engullida por el silencio. Una figura apareció a lo lejos. Pequeña,
como la de un niño. «Hola», llamé, caminando hacia ella. A medida que me acercaba, la figura permanecía inmóvil. Era una niña pequeña, no mayor de 7 años, vestida con un vestido raído. ¿Estás perdida? Preguntó suavemente. Levantó la cabeza, y sus ojos se encontraron con los míos. No reflejaban nada, eran pozos profundos de oscuridad. «Ven a jugar conmigo», susurró. Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Dónde están mis amigos?», exigí. Ella inclinó la cabeza. «Están aquí». «¿Dónde?». Ella señaló detrás de mí. Me giré para ver nada más que el campo infinito. Cuando volví a mirar, ya no estaba. El pánico se apoderó de mí. Comencé a correr, llamando a Mateo, a cualquiera. El paisaje empezó a cambiar. Árboles brotaron del suelo, torciéndose en formas grotescas. Sombras danzaban entre ellos. «Diego», una voz llamó. «Mateo», grité de vuelta. «Por aquí». Seguí el sonido, zigzagueando entre el laberinto de árboles retorcidos. Finalmente, lo encontré agachado junto a una gran piedra. «Gracias a Dios», suspiré aliviado. ¿Está bien? Él me miró con una expresión vacía. «No debimos haber venido aquí». «Lo sé. Tenemos que encontrar una salida». Sacudió la cabeza. «Ella no nos dejará». «¿Quién?». «La niña». Antes de que pudiera responder, Sofía, Lucas e Isabella emergieron de las sombras, sus rostros marcados por el miedo. «¿Todos bajaron por el tobogán?», pregunté, sorprendido. «No podíamos dejarte», dijo Sofía. «¿Alguna señal de una salida?», preguntó Lucas, ansioso. «Aún nada», admití. «Miren», señaló Isabella hacia arriba. El cielo estaba cambiando, girando con nubes oscuras que parecían formar rostros, caras contorsionadas por el sufrimiento. «Este lugar no es real», afirmé. «Es una especie de ilusión». «Real o no, necesitamos salir», urgió Mateo. Mientras nos agrupábamos, la risa infantil resonó una vez más. «¿Por qué haces esto?», grité al vacío. Un susurro nos rodeó. «Vinieron a jugar. Quédense conmigo para siempre». «No», lloró Sofía. «Queremos ir a casa. Casa». La voz se demoró en la palabra. «No hay casa». El suelo bajo nosotros comenzó a temblar. Se formaron grietas, emitiendo una luz cegadora. «Tenemos que movernos», gritó Lucas. Corrimos sin rumbo, el terreno cambiando con cada paso. Los árboles se deformaban, extendiéndose como manos retorcidas. «Allí», señaló Isabella hacia un tenue resplandor en la distancia. Era la entrada del tobogán, flotando en el aire. «Esa es nuestra salida», exclamé. Corrimos hacia ella, pero cuanto más nos acercábamos, más lejos parecía estar. «Sigan», urgió Mateo. El suelo tembló violentamente. Sofía tropezó, y la agarré del brazo, ayudándola a levantarse. «No vamos a lograrlo», jadeó. «Sí, lo haremos», insistí. Con un último esfuerzo, alcanzamos la entrada brillante. Uno por uno, saltamos a través de ella. Aterricé con fuerza en la plataforma de madera del parque. El aire nocturno era fresco, y los sonidos de la ciudad habían regresado. «¿Todos están bien?», pregunté, mirando a mi alrededor. Sofía, Lucas e Isabella estaban allí, jadeando por aire. Pero Mateo no estaba. «¿Dónde está Mateo?», susurró Isabella. Miramos hacia el tobogán. La entrada se había cerrado una vez más. «Estaba justo detrás de mí», dijo Lucas, con la voz temblorosa. La desesperación se apoderó de mí. Golpeé la superficie metálica. «Mateo, ¿puedes oírme?». No hubo respuesta. «Tenemos que hacer algo», suplicó Sofía. Antes de que pudiéramos decidir nuestro próximo paso, una voz suave resonó desde el tobogán. Él eligió quedarse. «Eso no es posible», repliqué. «Él nunca». «Ahora pertenece aquí», susurró la voz. Isabella comenzó a llorar suavemente. «No debimos haber venido». Sentí una oleada de culpa y rabia. «Esto no ha terminado».
Pasamos la siguiente hora intentando encontrar una forma de volver a entrar, pero el tobogán permaneció impenetrable. Exhaustos y derrotados, acordamos buscar ayuda. Al día siguiente, contactamos a las autoridades locales. Buscaron en el parque y las áreas circundantes, pero no encontraron rastro de Mateo. A medida que los días se convirtieron en semanas, la esperanza se desvaneció. Los informes oficiales lo catalogaron como desaparecido, pero nosotros conocíamos la verdad. Atormentado por la experiencia, me sumergí en la historia del parque. Descubrí que, mucho antes de que fuera construido, se creía que el terreno era un lugar donde el velo entre mundos era delgado. Las leyendas hablaban de espíritus que atraían a las personas a su reino. Una historia contaba sobre un niño que se adentró en una luz misteriosa y nunca volvió a ser visto. Las descripciones coincidían con la niña que encontramos. Decadito a traer de vuelta a Mateo, reúne a Sofía, Lucas y Isabella. Tenemos que regresar, declaré. ¿Estás loco?, respondió Lucas. Apenas escapamos con vida. No puedo vivir sabiendo que lo dejamos atrás, insistí. Sofía lucía conflictuada. ¿Y si volvemos a quedar atrapados? He estado investigando, expliqué. Podría haber una forma de navegar por su reino de forma segura. Isabella negó con la cabeza. No puedo pasar por eso otra vez. Entendiendo su reticencia, decidí ir solo. Esa noche, regresé al parque. El aire estaba cargado de anticipación. El tobogán permanecía en silencio, casi como si me invitara. Subí las escaleras, cada paso más pesado que el anterior. Al llegar a la cima, me enfrenté a la entrada sellada. «Voy por ti, Mateo», susurré. Como si respondiera, la entrada se deslizó, revelando el brillo familiar. Respiré hondo y entré. El descenso fue más rápido esta vez. Emergí en el mismo reino retorcido, el campo escalofriante extendiéndose frente a mí. Mateo, great. Silencio. Avancé decidido. El paisaje cambiaba a mi alrededor, pero me concentré en mi propósito. La niña apareció una vez más. ¿Por qué has regresado?, preguntó, inclinando la cabeza. Estoy aquí por mi amigo, respondí firmemente. Él eligió quedarse, replicó. No te creo. Frunció el ceño. No puedes llevártelo. Por favor, supliqué. Déjalo ir. Me observó por un momento. Si juegas conmigo, podría dejarlo ir. ¿Qué clase de juego? Uno sencillo, sonrió. Escondidas. Si lo encuentras antes de que suene la tercera campanada, ambos pueden irse. ¿Y si fallo? Te quedarás para siempre. Dudé, pero acepté. Está bien. Ella rió. Que comience el juego. El mundo a mi alrededor se transformó en un laberinto de espejos y sombras. La primera campanada resonó, eco ominoso. «Mateo», grité mientras navegaba por el laberinto. Reflejos de mí mismo me atormentaban, distorsionándose en formas grotescas. Sonó la segunda campanada. El tiempo se acababa. La desesperación me impulsó. Cerré los ojos, intentando sentir su presencia. Un susurro leve llegó a mis oídos. Diego. Seguí el sonido, girando esquinas a ciegas. Finalmente, lo encontré sentado en un rincón tenuemente iluminado, con la mirada vacía. «Mateo». Agarré sus hombros. Parpadeó lentamente. «¿Volviste?» «Claro que sí. Tenemos que irnos ahora». Asintió débilmente. Mientras nos levantábamos, la tercera campanada comenzó a sonar. Cor, grité. Corrimos a través del laberinto, la salida apareciendo como una puerta luminosa delante de nosotros. La risa de la niña resonó detrás. Se acabó el tiempo. Nos lanzamos hacia la puerta justo cuando comenzaba a cerrarse. Con un último esfuerzo, atravesamos, cayendo al suelo del parque. El aire nocturno estaba frío, y los sonidos de la ciudad nos rodeaban. «Lo logramos», jadeé. Mateo me miró, con gratitud e incredulidad en sus ojos. Pensé que nunca volvería a casa. «Que no lo hagamos nunca más», sonreí débilmente.
Él estuvo totalmente de acuerdo. En las semanas siguientes, compartimos nuestra historia con Sofía, Lucas e Isabella. Juntos, decidimos que el parque tenía demasiados peligros. Presentamos una petición para su clausura, citando preocupaciones de seguridad. Las autoridades, ya desconcertadas por la desaparición y el repentino regreso de Mateo, aceptaron. El parque fue desmantelado, la tierra quedó intacta. Con el tiempo, la naturaleza lo reclamó, y las leyendas se desvanecieron en el olvido. Pero nunca lo olvidamos. Las experiencias nos unieron de formas que no podíamos explicar. A veces, en noches tranquilas, pienso en la niña y en el reino más allá. Me pregunto cuántos otros atrajo a sus juegos. Pero también recuerdo el poder de la amistad y hasta dónde llegaríamos el uno por el otro. La vida volvió a la normalidad, pero con una apreciación más profunda por los misterios que yacen más allá de nuestra comprensión. Y aunque seguimos adelante, una parte de nosotros quedó cambiada para siempre por aquel verano en Valparaíso. Pasaron los años, y los recuerdos de ese verano surrealista comenzaron a desdibujarse, como ecos distantes que se desvanecen con el tiempo. Me mudé a Santiago, sumergiéndome en mi carrera y construyendo una nueva vida. Sin embargo, de vez en cuando, me sorprendía mirando al vacío, con los pensamientos volviendo a los acontecimientos en el Parque de los Niños. Una fresca mañana de otoño en 2022, mientras tomaba un café en un local, mi teléfono vibró con una llamada entrante. Era Sofía. «Diego, ha pasado demasiado tiempo», exclamó. «Demasiado tiempo, en verdad». Sonreí, contento de escuchar su voz. «¿Cómo has estado?» Bien, bien. Escucha, algunos de nosotros estamos planeando una reunión en Valparaíso el próximo fin de semana. Nos encantaría que te unieras. Dudé. Regresar a Valparaíso siempre despertaba sentimientos encontrados. ¿Quiénes van? Lucas, Isabella e incluso Mateo, respondió. ¿Mateo? Me and Doris. No he sabido nada de él en años. Ha estado manteniendo un perfil bajo, pero quiere reconectar, explicó Sofía. Un sentimiento de nostalgia me invadió. De acuerdo, cuenten conmigo. El fin de semana siguiente, me encontré de nuevo en las calles familiares de mi ciudad natal. Acordamos encontrarnos en un café recién inaugurado con vista a la bahía. Al entrar, los vi en una mesa en la esquina. Mateo saludó con entusiasmo. Diego. Por aquí, llamó. Me uní a ellos, intercambiando saludos cálidos. Era reconfortante estar de nuevo entre viejos amigos. Mateo, te ves bien, comenté. Gracias, sonrió. Últimamente me he estado enfocando en el bienestar y la atención plena. Eso es genial, asentí. A medida que avanzaba la tarde, las risas y las historias fluían con facilidad. Era como si no hubiera pasado el tiempo. En un momento, Isabella se inclinó hacia adelante. ¿Alguna vez piensan en esa noche?, preguntó en voz baja. La mesa se quedó en silencio. A veces, admitió Lucas. Pero he intentado dejarlo atrás. Yo igual, añadió Sofía. Pero, de vez en cuando, vuelve a mis pensamientos. Mateo parecía pensativo. De hecho, esa es parte de la razón por la que quería verlos. Intercambiamos miradas curiosas. He estado teniendo sueños vívidos, continuó. Sueños sobre el parque, el tobogán, ella. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué tipo de sueños?, pregunté. Está tratando de comunicarse, dijo Mateo. Pero ahora es diferente. Se siente más como una súplica que como una trampa. ¿Crees que necesita ayuda? Sofía reflexionó en voz alta. Tal vez, respondió Mateo. Siento la necesidad de entender más. Lucas negó con la cabeza. Prometimos dejarlo en paz. Es demasiado arriesgado. Estoy de acuerdo, dijo Isabella, visiblemente nerviosa. He hecho algunas investigaciones, continuó Mateo. Hay un historiador en la ciudad que se especializa en leyendas locales. Creo que podría tener respuestas. Suspiré. Mateo, ¿estás seguro de que este es un camino que quieres tomar?
Él sostuvo mi mirada con firmeza. Necesito un cierre. Y tal vez todos lo necesitamos. Después de un momento de silencio, asentí. De acuerdo. Visitemos a este historiador juntos. Al día siguiente, nos dirigimos a una pequeña tienda abarrotada, escondida en un callejón estrecho. El letrero encima decía Antigüedades y Historias. Un hombre mayor, de ojos agudos, nos saludó al entrar. Bienvenidos. ¿En qué puedo ayudarles? ¿Señor Álvarez?, preguntó Mateo. Sí, asintió. Estamos aquí para aprender sobre las leyendas que rodean el Parque de los Niños, explicó Mateo. La expresión del señor Álvarez se volvió seria. Ah, muchos relatos rodean ese lugar. ¿Qué específicamente quieren saber? Algo sobre una niña, un espíritu que reside allí, intervino Sofía. Él nos hizo un gesto para que tomáramos asiento. Es una historia antigua, transmitida a través de generaciones. Nos inclinamos mientras él comenzaba. Hace mucho tiempo, antes de que se construyera la ciudad, esta tierra era hogar de tribus indígenas. Ellos hablaban de guardianes, espíritus que vigilaban los reinos entre los vivos y el más allá. Continuó, uno de esos espíritus era una niña, se decía que guiaba a las almas perdidas. Pero con el tiempo, a medida que la tierra cambió y las personas olvidaron las viejas costumbres, ella quedó aislada. Confundida y sola, buscaba contacto con cualquiera que pudiera percibirla. ¿Es malvada?, preguntó Lucas con cautela. No inherentemente, respondió el señor Álvarez. Pero la soledad puede distorsionar las intenciones. Es posible que no comprenda las consecuencias de sus acciones. ¿Hay alguna manera de ayudarla?, preguntó Mateo con sinceridad. El historiador lo reflexionó. Tal vez. El reconocimiento y la compasión pueden hacer mucho, pero es importante acercarse con respeto y precaución. Le agradecimos su tiempo y salimos a la luz del día. ¿Y ahora qué?, preguntó Isabella. Mateo respiró hondo. Creo que deberíamos realizar una pequeña ceremonia. Tal vez ofrecer algún tipo de paz. ¿Cómo hacemos eso si ya no está el parque?, cuestionó Lucas. La tierra sigue ahí, señaló Sofía. Podemos ir al sitio. A pesar de las dudas, acordamos reunirnos esa noche. Al caer el anochecer, nos reunimos en el terreno cubierto de maleza donde una vez estuvo el parque. El área estaba tranquila, el bullicio de la ciudad parecía estar a kilómetros de distancia. Mateo encendió una pequeña vela, colocándola sobre una piedra plana. Venimos aquí para ofrecer paz y reconocimiento, habló suavemente. Nos pusimos en círculo, compartiendo recuerdos o pensamientos amables. Recuerdo la alegría que este lugar nos daba cuando éramos niños, comenzó Sofía. Éramos despreocupados y felices, añadió Lucas. Esperamos que encuentres consuelo, susurró Isabella. Una brisa suave agitó los árboles cercanos. La atmósfera se sentía más ligera, casi serena. De repente, un suave zumbido llenó el aire, el mismo sonido del tobogán años atrás. Pero esta vez era reconfortante, casi melódico. ¿Lo oyen?, pregunté. Asintieron, con los ojos abiertos de asombro pero calmados. Un leve resplandor apareció entre los árboles. La silueta de la niña emergió, pero a diferencia de antes, su presencia se sentía en paz. Gracias. Su susurro resonó suavemente. Permanecimos en respetuoso silencio mientras se desvanecía en la noche, el resplandor disipándose como niebla. Un profundo sentimiento de cierre nos invadió. Creo que encontró el reconocimiento que necesitaba, dijo Mateo en voz baja. En las semanas que siguieron, notamos cambios sutiles. Cada uno de nosotros sintió un renovado sentido de propósito y paz interior. Una tarde, recibí una carta por correo. Era del ayuntamiento, informándome sobre los planes de construir un jardín comunitario en el sitio del antiguo parque. Compartí la noticia con los demás. Es una manera perfecta de honrar el lugar, sonrió Sofía. Nos ofrecimos como voluntarios para ayudar con el proyecto, plantando flores y árboles, creando un lugar donde las familias pudieran reunirse y los niños jugar con seguridad. En el día de la inauguración del jardín,
Mientras la comunidad se reunía, risas y alegría llenaron el aire una vez más. Era como si la tierra hubiera sanado, abrazando un nuevo capítulo. De pie entre las flores florecientes, Mateo se volvió hacia mí. Se siente bien, ¿verdad? Sí, asentí. Un nuevo comienzo. Al acercarse la noche, el cielo pintado de tonos rosados y dorados, pensé ver una figura familiar observando desde las sombras, un guardián silencioso, al fin en paz. La vida continuó, tejiendo su tapiz de experiencias. Permanecimos unidos, nuestras amistades fortalecidas por todo lo que habíamos compartido. Ocasionalmente, visitábamos el jardín, recordando el pasado mientras apreciábamos el presente. Los misterios que habíamos encontrado se convirtieron en historias para contar, lecciones sobre empatía y las conexiones invisibles que nos unen. Un día, años después, mientras caminaba por el jardín con mis propios hijos, ellos corrían adelante, sus risas resonando alegremente. «Papi, mira lo que encontramos», llamó mi hija, sosteniendo una pequeña llave ornamentada. «¿Dónde la encontraste?», pregunté, intrigado. «Debajo del árbol grande», señaló ella. Examinando la llave, sentí un calor suave que emanaba de ella. Una sensación de familiaridad. «¿Podemos quedárnosla?», preguntó mi hijo con entusiasmo. Sonriendo asentí. Quizás sea un regalo de alguien que solía jugar aquí hace mucho tiempo. Mientras continuábamos nuestro paseo, no podía evitar sentir que las conexiones entre el pasado y el presente eran más fuertes que nunca. Tal vez algunos misterios no están destinados a ser completamente entendidos, sino apreciados por el asombro que traen a nuestras vidas. Y así, el legado de aquel verano en Valparaíso perduró, no como un recuerdo inquietante, sino como un testimonio de la resiliencia de la amistad, el poder sanador de la compasión y la magia que existe en los espacios intermedios. Muchas gracias por escuchar la historia de mi canal. Buenas noches a todos y hasta la próxima.